Dios. Te doy gracias, Señor, por la iluminación de tu Santo Espíritu, porque tu palabra dice que por tu Santo Espíritu ha sido inspirada esta palabra, interpretada, iluminada. Padre, revelada a nuestros corazones, damos gracias a Dios Espíritu por ayudarnos a comprender y entender su bendita palabra y a conocerlo cada día más y más. Tome lugar en esta hora, en esta meditación, en este estudio, Señor, en esta reflexión, porque su palabra quiere traer reflexión a nuestro ser para que podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Tome lugar, Espíritu Santo, y ministre las almas, los corazones, las vidas necesitadas. En esta hora, mi Dios, quiero hacer una petición por nuestros hermanos en todo el mundo, como dice su palabra, que ellos van pasando los mismos padecimientos, para que usted, mi Dios, pueda mostrar su gloria y de esa manera nosotros podamos ser restaurados, ser afirmados, ser esforzados y ser establecidos, Señor. Padre, pido por los que tienen necesidad de un trabajo. Usted conoce, Señor, y su palabra dice que usted es fiel. Provea, Señor, ese trabajo para aquellos varones o aquellas mujeres que necesitan, Señor, proveer para su familia. Abra esa puerta de bendición. Padre, su palabra dice que usted no nos dejará ni nos desamparará, porque usted es nuestro ayudador. Espiritualmente bendiga, Señor, aquellas mentes que necesitan, Señor, ser llevadas cautivas a la obediencia suya. Padre, para que su nombre sea exaltado. Gracias le doy, Señor, porque usted es bueno todo el tiempo y su palabra es una espada de doble filo que traspasa el alma, que traspasa, Señor, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, oramos basados en su palabra, basados, Señor, en el poder de su espíritu, porque solo su espíritu puede obrar y solo su espíritu puede conocer las profundidades de cada corazón. Que ahí se haga presente, mi Dios, en esta hora. Se lo pido, Padre, a aquellos que están enfermos, que necesitan, Señor, de su mano sanadora, usted pueda llegar a ellos y puedan sentir como el fuego de su poder, Señor, toca sus cuerpos, espiritualmente, físicamente, materialmente, Señor. Su mano se extienda, Padre, hacia los suyos y puedan entender y comprender, Señor, la agradable y perfecta voluntad suya. Ahora, Señor, ayúdenos a poder entender esta palabra y poder ser hombres y mujeres devotos a usted, Señor, con integridad de corazón. Bendito sea para siempre, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga en este hermoso día. Podemos ver la belleza de nuestro Dios, apreciar la belleza de nuestro Dios. Esta mañana salía y cuando regresaba miraba esas montañas llenas de nieve. Algo maravilloso. Yo decía, Señor, gracias por la obra preciosa y perfecta que tú has hecho. Yo realmente veo que Dios todo lo hizo hermoso y debemos apreciar todas esas maravillas que Él hizo. Y eso nos entra a conocerlo a Él, porque dice que todo lo que ven nuestros ojos cuentan la grandeza de nuestro Señor. Y todo eso habla de Él. ¿Qué pasó con Job? Job era hombre perfecto, era recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Eran las obras de su ser, pero no había conocido realmente quién era su Dios. Y por eso Dios le dice, ya finalizando su libro, Job, ¿acaso tú hiciste esto? ¿Acaso tú hiciste aquello? Entonces Job comprende y entiende lo maravilloso que es Dios, y por eso dice al final, de oídas te había oído. Y a veces estamos así, que solo lo hemos escuchado porque otros dicen, pero
¿Realmente usted y yo no hemos experimentado la mano poderosa de Él? ¿O no queremos ver porque no hemos entendido? Dice que nuestro oído es un órgano que al escuchar nosotros lo que los demás nos dicen con atención, entonces nosotros se abren nuestros ojos y figuramos las cosas que nos están diciendo. Y al figurar con nuestra vista, entonces nosotros entendemos lo que se nos está dando a decir. Pero muchas veces no ponemos atención. Así es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué decía Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que realmente él solo había escuchado, pero con sus ojos espirituales, Job no había entendido la grandeza de su Señor, y muchos estamos así, que verdaderamente hablamos de Dios, pero no hemos experimentado realmente en nuestro interior lo que Él es. Y voy a leer ahí lo que dice Job en su capítulo 42. Y dice en el 3, por tanto yo hablaba, aunque dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, y muchas veces hablamos cosas que no entendemos porque todavía no hemos prestado atención a la verdad. Y dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía, no había comprensión. Solo hablaba por hablar. Y muchas veces hablamos por hablar, pero no hemos experimentado esas cosas que hablamos. Y esas experiencias se obtienen en el proceso de nuestra vida. Job tuvo que pasar un proceso en su vida para poder conocer a Dios, quién era el que hacía las maravillas, lo que sus ojos ahora podían ver, se habían abierto sus ojos y ahora él podía entender y comprender. Entonces dice, oye, le está pidiendo a Dios que escuche, y dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién es el que nos enseña? Es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da la revelación de su palabra, que nos hace ver aquellas cosas que nosotros no poníamos atención. Viene un despertar del Espíritu en nuestro corazón que nos hace ser lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Pero tenemos que pasar por el proceso de la enseñanza. Cada aflicción que tenemos, cada prueba que tenemos es una enseñanza, porque Dios está interesado en usted y en mí para aquel día que cuando Él venga, nosotros podamos ir a sus moradas eternas. ¿Y quién era ese hombre que llegó a conocer a mi Dios y a tener una relación profunda con mi Dios? Todos los hombres de la Biblia conocieron a Dios. Lo conoció Job, aún no conociéndolo antes, pero tuvo que pasar su proceso para entender lo maravilloso que Él era. Pero hoy vamos a hablar de uno de esos grandes hombres de la Biblia que confiaron en Dios y que pusieron su fe, su esperanza, su vida completa en el Señor, y es Daniel. Daniel era un hombre que se regía basado en qué? En las escrituras, y también en qué? En la oración. Daniel dice en su capítulo 9 y su versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba leyendo los libros y estaba viniendo a él el recordatorio de que su pueblo y él estaban cautivos en Babilonia, pero que se acercaba el tiempo de regresar de nuevo a una libertad. Él se recordaba que ya iba a cumplirse ese tiempo
Pero él que dice, leía atentamente. La palabra no es leerla de Génesis a Apocalipsis por leerla, sino que es estudiarla atentamente, porque dice la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Y si en ella tenemos la vida eterna, quiere decir que nosotros, si no leemos la palabra de Dios, no la estudiamos y no le pedimos al Espíritu Santo que nos la revele, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces vamos a perecer. Daniel era un hombre de oración. ¿Y por qué digo que era un hombre de oración? Porque Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo aquel sueño, él mandó a llamar a todos aquellos que podían interpretar y dijo que si aquellos no podían interpretarlo, él los iba a matar. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos, sus compañeros de milicia. ¿Y qué dijo Daniel? Le dijo a sus amigos que entraran en un periodo de oración, porque sabía Daniel que la comunión con Dios era muy importante. Él no se valía de él mismo, sino que él buscaba el rostro de Dios y oraba basado a la palabra de Dios, porque aquí nos habla de que Daniel desata una oración, de leer atentamente la palabra. Usted y yo no debemos querer lo que otro tiene, porque siempre decimos, yo quisiera orar como fulano, sutano. Yo no necesito orar como nadie. Yo necesito orar conforme a las promesas de Dios, conforme a la palabra de Dios. Conocer la voluntad agradable y perfecta en Él para poder guiar mi oración y que mi oración sea eficaz. Entonces, ¿cómo su oración puede ser eficaz? Cuando usted vaya conociéndolo y dice, estudiar la palabra de Dios edifica nuestra vida de oración. Queremos lo de los demás, pero si no requerimos lo de los demás, sino que requerimos estudiar la palabra de Dios atentamente, porque Dios nos va a llevar a momentos específicos de los cuales nosotros podemos pedir. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hará recordar las cosas y que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Dice, aquel que se dirige por la palabra y la oración no ignora sus maquinaciones. Y tampoco dice que no nos va a sorprender la venida de Cristo. No que sepamos cuándo va a venir, porque no sabemos, pero no nos va a sorprender, porque su palabra y su Santo Espíritu y la comunión que usted tenga le va a hacer entender en qué tiempo estamos. Daniel sabía el tiempo en que estaba en ese momento y su oración iba a ser llevada a cabo por medio de lo que Dios estaba haciendo sentir, lo estaba haciendo sensible en su corazón. Dice, una gran oración es cuando nuestra boca está llena de la palabra. Una gran oración es cuando nuestra boca está llena de la palabra. Pero a veces somos perezosos para estudiar la palabra de Dios, pero queremos ser elocuentes y querer copiar a los demás. No se trata de ser como otros, se trata de ser como Cristo quiere que usted sea y que yo sea. Dice, una oración efectiva viene de conocer y de orar sobre la palabra. Usted quiere que su oración sea efectiva. ¿Qué quiere decir efectiva? Que tenga la respuesta. Daniel, ¿qué hizo? Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice que Jeremías profetizó el tiempo porque el pueblo de Israel no quiso escuchar la profecía. ¿Qué fue lo que sucedió a causa de que no quiso el pueblo de Israel escuchar? Fue llevada cautiva y dice que hubieron 3 partidas del pueblo de Judá. Primero vino, y en ese tiempo fue cuando fue llevado
Daniel al palacio real, se llevó a los príncipes y ciertas personas. Fue la primera vez que el rey llevó gente de Judá a Babilonia. Después vino otra segunda, cuando él llevó los tesoros del templo. Y luego cuando él sitió la ciudad, y murieron muchos a causa de su desobediencia, porque no prestaban atención a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros prestemos atención a esa palabra para que no nos agarre por sorpresa la destrucción. Y el pueblo de Israel no quiso prestar atención a la palabra que Daniel estaba dando, que si se arrepentían, no vendría el mal sobre ellos. Y dice que vino y fue destruido Judá. Y se llevaron a los nobles y dejaron, y si quedaron personas fueron las más pobres. Pero mire, Nabucodonosor, siendo un hombre no judío, Dios le dio entendimiento. Y Dios dice, Nabucodonosor es mío. Dios le dio entendimiento a Nabucodonosor. Porque cuando fue y sucedió el final de Judá, cuando fue desolada, él conocía a un hombre que oraba y que hablaba bien de lo que iba a acontecer a Babilonia y a Judá. Y él puso mucha atención, un hombre insensato, prestó atención a la palabra de Jeremías. Y cuando manda, dice, no dañen a ese hombre, denle la oportunidad de que si él quiere venir al palacio o quiere quedarse con los suyos. Había una opción para Jeremías, el profeta, que había hablado tanto al pueblo de Israel acerca de la destrucción de ellos si no se arrepentían, pero el pueblo ignoró la palabra de Dios. No quiso escuchar. Por eso le dice Dios, Nabucodonosor es mío. Al final, Nabucodonosor entendió que había un solo Dios e hizo que Babilonia rindiera tributos a nuestro Dios, pero el pueblo no. Pero Jeremías les habló tanto y dice, la que estaba recordando, Daniel dice allí en el 29 de Jeremías y su versículo 10, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando el pueblo entendiera, Dios iba a escucharlos e iba a despertar su buena palabra sobre ellos. Mi hermano, mi hermana, cuán importante es tomar tiempo para conocerlo a Él, para tener una relación íntima con Él, donde Él nos hable y nos encare en nuestra vida. Porque Daniel sabía que la oración era efectiva, que solo por medio de la oración y la palabra podía él solventar las cosas que venían a su vida. Nosotros muchas veces, dicen, usamos como último recurso la oración cuando todo ya ha sido fallido, cuando debería ser la fuente permanente de nuestra fuerza. Mi hermano, estamos en un tiempo en el cual Dios quiere que los suyos se santifiquen y vivan una vida como Él quiere que la vivamos, donde nosotros menguemos y Él crezca, donde la resurrección de Cristo se efectúe en nuestra vida. Daniel oró y mandó a orar a sus compañeros para que se solucionara este caso del sueño del rey. Y luego
en el tiempo de este rey, que él está hablando del rey Darío, que muchos historiadores dicen que no aparece, pero él no reinó con los persas, él era uno de los caldeos que reinó en ese momento en que el hijo de Nabucodonosor hizo lo incorrecto al usar los utensilios del templo para tener su deleite con mujeres. O sea, hizo una fiesta Belsasar para poder, y utilizó esto, y vino una nota a él, y en ese momento dice, ese fue su último día de Belsasar, y fue Darío el que tomó el trono en ese momento. Y Darío dice que otros hombres hicieron de que él hiciera un decreto donde aquel que no se arrodillara, que no se humillara ante los dioses con D pequeña, debían de ser lanzados al foso de los leones. Pero Daniel sabía que la oración era efectiva y que nadie podía adorar a otro Dios que no fueran los dioses de él. Pero Daniel continuó orando a su Señor, abrió las ventanas, dice, y oraba como lo hacía. Y Dios lo guardó ante los fosos de los leones. Pero en esta ocasión, Daniel está orando por su pueblo, porque Daniel ve que va a llegar el cumplimiento de las 70 semanas. Pero observa que aún su pueblo no se ha arrepentido, que no hay un arrepentimiento, porque para gozar de las bendiciones divinas se necesita de un arrepentimiento y es pedir perdón. Daniel, hombre de oración, basado en la palabra, era como oraba y sus oraciones eran efectivas. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, o sea que una confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Reconocía Daniel quién era Dios porque había aprendido a conocerlo por medio de su palabra y la comunión que tenía con Dios mismo. Dice, Señor Dios grande, digno de ser temido. Pero hoy en día, ¿qué hombre teme a Jehová? Yo me doy cuenta cómo la misma naturaleza alaba a Dios. Cómo la creación de Dios entiende quién es Él, pero el único que no entiende es el hombre. ¿Tendrá el hombre temor de Dios? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No habla de un temor de miedo porque ahí lo habla en las cartas de San Juan, en su primera carta, cuando dice que verdaderamente el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que tiene temor es porque no ha conocido a Dios. Temor de miedo, oh, si hago esto, Dios me va a castigar. De hecho, tenemos que vivir en santidad. Pero no lo vemos como aquel Dios grande, temible, amoroso. Y estamos enamorados de Él. Daniel estaba enamorado de Dios. Jeremías, un hombre que fue seducido por Dios, que quiso resistir a causa del oprobio, a causa de las dificultades, a causa de todo lo que le hacía el pueblo porque no creía. O sea, tenía ¿qué? Escarnio, dice. Y él dice que quiso desistir, pero no pudo porque había un fuego dentro de su ser, de sus huesos. Había una pasión en él de la cual no podía desistir a la palabra de Dios. En nosotros tiene que haber pasión por la palabra, estar apasionados, estar enamorados. Y cuando estamos enamorados, entonces
entra el temor, pero ese temor de reverencia, de decir, Señor, no quiero fallarte, porque tú eres mi todo, porque tú eres la razón de mi vivir. Ese es el temor que habla Dios, temor reverente, que hago las cosas de la manera que Él quiere para agradarle porque lo amo, porque mi ser se llenó de la pasión por su palabra. Y ustedes pueden mirar allí en su capítulo 20 de Jeremías cuando dice en el 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. O sea que estaba diciendo que si su pueblo no se arrepentía, venía destrucción. ¿Y qué pasó? Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Será que la palabra de Dios está metida en sus huesos, está metida en mis huesos? Como un fuego ardiente. Y dice, traté de sufrirlo y no pude. Cuando usted se enamora de Dios, es como un fuego ardiente en sus huesos que usted quiere evitarlo, pero no puede. Entonces Daniel ora y dice, Dios grande y temible, digno de ser temido, temen la creación de Dios, pero el hombre no. El hombre no le importa hacer lo que quiera hacer y no le da reverencia a nuestro Dios. Dios quiere que nosotros cambiemos. Cambiemos por medio de su palabra y que nuestras oraciones sean efectivas. Y dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una de la parte que yo di en un estudio anterior fue obedecer los mandamientos de Dios. Es importante en medio de la aflicción. Fíjese bien que Jeremías dice que estaba encarcelado cuando dio una palabra. Y Dios le dijo, compra esa viña. Y Jeremías sabía lo que iba a acontecer sobre su pueblo. Pero Dios le estaba dando esperanza. Daniel estaba cautivo, pero estaba reconociendo sus mandamientos, guardar en obediencia sus mandamientos. Y eso es amarlo a Él con todo su corazón, con toda su mente y con todos sus pensamientos. Y amar siempre a su prójimo, no importando cómo sea su prójimo. Porque Dios no nos dice que lo amemos condicionalmente, sino que lo amemos incondicionalmente. No por lo que mi prójimo haga, yo lo voy a amar, porque Él me da, yo le voy a dar. No, porque dice que eso hacen también los impíos. Pero el que está en Cristo debe de amar a su prójimo como a sí mismo. Aún en medio de las dificultades, en medio de todo caso, debemos de aprender a guardar la ley. Entonces, ¿qué hace Daniel? Levanta oración a Dios, confesando que todos han pecado. Él se incluye en esa relación. Algo que quiero decirle hoy. ¿Cuántas veces usted ha sentido leyendo la palabra donde Dios le está hablando y le dice, ora por esto? Daniel oraba por una nación con todo su corazón. Estaba apasionado. ¿Cuántas veces usted ha orado por su nación o por la nación donde está? Pidiéndole a Dios misericordia por el pecado de los demás. Y se incluye usted en eso. Ese es un verdadero intercesor que ora con el corazón, que ora con la mente, que ora con el pensamiento, porque el Espíritu Santo le está dando a entender que es tiempo de levantar oración. ¿Qué decía Joel? Desde la puerta hasta el altar
Lloren los ancianos, los sacerdotes. Ayunen. Es tiempo de levantar oración basada en la palabra. No queriendo yo orar como mi hermano, sino orando conforme el Espíritu Santo me indica que yo ore. Porque Efesios, cuando habla en su capítulo 6, dice orando en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu. O sea que no es copiar una oración. Orar es hablar con Dios y hablar acerca de su palabra, o sea que no sea monólogo, sino que pueda usted expresar lo que Dios le dice en su palabra y lo cumpla basado en la voluntad de Él. Dios quiere hoy hombres y mujeres que se levanten como Daniel y que clamen. Yo sé que no podemos cambiar el mundo porque el mundo ya está predestinado. Pero sí puede orar por aquello que Dios le indique, basado en lo que Él le hable. Ore con la palabra y tendrá una respuesta efectiva. Alineémonos a la palabra de Dios, a su espíritu. Estudiemos la palabra de Dios atentamente, porque no todo va a ser que realmente va a querer, sino que va a haber momentos como en este, que Dios dice que le muestra atentamente a Daniel que se iba a cumplir el tiempo de que su pueblo iba a ser libertado. ¿Cuántos necesitan ser libertados hoy? Usted fue llamado a ser un intercesor. Se los he dicho, que una sierva decía, eso de los grupos de intercesión, yo no creo que haya un grupo de intercesión. Yo creo que la iglesia completa, el cuerpo de Cristo, debe de estar intercediendo porque nos llamó a ser reyes y sacerdotes, y el sacerdote es el que intercede. Usted y yo somos la iglesia y somos llamados. Toda la iglesia, digo el cuerpo de Cristo, llamado a ¿qué? A orar específicamente por lo que Dios quiere que oremos. Y dice en segunda de Pedro, en su capítulo 10, que aún nosotros podemos decir, Señor Jesús, apresura tu venida. ¿Y cómo vamos a hacer que Él venga? Cuando nuestra vida sea santa. Y dice allí, en el 3:11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán con las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Cierre sus ojos ahí. Padre, leemos tu palabra, estudiamos tu palabra y queremos orar basados a tu palabra, mi Rey. Mi Dios, nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. Es la expectativa de nuestra vida, Señor. Pero hoy queremos alinearnos, Señor, para que podamos llevar una vida santa, sabiendo lo que ha de acontecer a esta tierra. Tú dices que vivamos en santa y piadosa manera de vivir, decía el apóstol Pedro. Señor, enséñanos a ser personas que vayamos a ti en la oración y en la palabra, Señor. Eso cambiará todo, mi Dios, nuestro panorama, nuestras vidas. Intégranos a ti, Señor, y que te podamos conocer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde. Y la paz de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Amén.